Escuchen, corran la ola. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para este canal, otro video de historia. Esta vez nos toca África porque se generó toda una polémica porque la selección argentina estuvo haciendo cánticos racistas supuestamente. Y no solo eso, sino que después salió la vicepresidenta de la nación a defender al jugador acusado por estos cantos, a defenderlo, a decir que Francia era un país colonialista. Entonces, ¿cómo es esto que la selección francesa tiene jugadores de otros países? ¿Cómo es esto que Francia tuvo colonias en África? ¿Y cómo es esto que Europa entonces colonizó efectivamente el continente africano? Eso es lo que vamos a ver hoy, ahora. Bien, empecemos por el principio. En 1820 ya se había desarrollado una carrera colonial alrededor de África. África por muchos años había sido exportadora de esclavos a América. América había sido por muchos años antes de la independencia exportadora de materias primas a Europa. Y Europa le vendía productos industrializados en el contexto de la revolución industrial a América y a África. A África específicamente le vendía armas y tomaba así esclavos para América. Y también le pagaban con oro a los europeos, ¿sí? Es decir, se llevaron todos los esclavos y todo el oro que se podían haber llevado de África. Entonces, ya la primera cuestión, los europeos no son ningunos inocentes. Todo el auge de Europa es a costa de América y de África. Ahora, el mercado de esclavos en África se había agotado porque los países en América ya se habían declarado independientes y Gran Bretaña y Estados Unidos salen a decir, bueno, que ya un esclavo sale muy caro mantenerlo, porque al esclavo hay que mantenerlo, hay que darle una casa, hay que darle de comer. Entonces ahora somos todos personas libres. Empieza todo este tema del liberalismo, ¿no? Acompañado del liberalismo económico empieza también el liberalismo social. Somos todos libres. Pero libres hasta un punto, porque bueno, ahora como no podemos colonizar América, vamos a colonizar África. Entonces, como decía, se va a dar una carrera colonial en donde las potencias europeas van a establecer puertos y mercados en todas las costas de África y van a hacer tratados económicos con los estados africanos que existen y que tienen miles de años de desarrollo. En África hubo imperios negros, hubo estados muy fuertes, hubo califatos, hubo reinos, hubo reyes, hubo sultanes. Y empezó, como decimos, esta carrera colonial y empezó la segunda revolución industrial en donde hubo una sobreproducción y una superproducción de productos manufactureros y no tenía dónde colocarlo los europeos. Y empezó también una competencia de mercados entre los estados europeos. Entonces, este señor que vemos acá, Otto von Bismarck, el primer canciller de la Alemania unificada, agarra en 1864 y sienta a las principales potencias europeas de ese momento: Gran Bretaña, Francia, la propia Alemania, Italia y España. Lo sienta, entre otras potencias también, y le dice, bueno, no vamos a competir entre nosotros en esta carrera comercial y económica, no vamos tampoco a competir en esta carrera armamentística que se está dando entre nosotros, y entonces vamos a repartirnos África para que todos estemos contentos, para que podamos colocar nuestros productos, para que podamos tener territorio y expandirnos hacia otros lados, porque si no, vamos a tener que expandirnos entre nosotros. ¿Qué es lo que termina pasando en la Primera Guerra Mundial? Es decir, el contexto de la Primera Guerra Mundial es una carrera colonial y un reparto de África y de Asia también para colocar los productos que no podían colocar en otros lados. Entonces, bien, terminada esta carrera colonial y esos puertos que estuvimos viendo, las potencias europeas efectivamente se van a repartir África en un papel, pero después había que ir a conquistarlas y hubo resistencias africanas en torno a esa conquista. Ahora, hablando de Francia, Francia ya había penetrado en este contexto de carrera colonial en 1822 aproximadamente en lo que sería Senegal. Ya había penetrado ahí, había puesto un gobernante
había sometido a la población, y eso que en principio, cuando eran los tratados comerciales y estaban los mercados y dejaban que los estados conserven su autonomía, empieza a dejar de ser así. Es decir, ahora los estados africanos ya no son más autónomos. Es decir, vamos a poner un gobernante, vamos a hacer los tratados y vamos a imponer nosotros los tratados comerciales. Entonces ya había penetrado en Senegal, había penetrado en Camerún y había penetrado en Gabón. Entre 1825 y 1830, Francia se lanza por la conquista de Argelia. Una conquista que le va a llevar 70 años aproximadamente. Ahora bien, como decíamos antes, el contexto del reparto de África es ni más ni menos que esta. Segunda revolución industrial, superproducción, necesidad de colocar los productos en otros mercados, la necesidad de nuevos mercados, la competencia armamentística en Europa y también algo muy importante, el auge del positivismo y el darwinismo social. ¿Qué es esto del positivismo y el darwinismo social? Bueno, la superioridad de una sociedad por sobre la otra. Creerse superiores por ser de determinada nación, con determinada ideología, a otras naciones por ser distintas. Y este darwinismo social, bueno, va a no solo que va a ser, digamos, la protagonista de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con Alemania, sino que ya empieza a operar acá, ¿no? Y va a argumentar que África es atrasada, que África es incivilizada, que África es autoritaria y que por eso la tenemos que conquistar. Entonces, el darwinismo social y todas las cuestiones que mencionamos anteriormente va a contribuir al reparto de África. Es decir, va a ser la excusa para repartirnos África. No es solo que se nos agotaron los mercados, no solo que tenemos que dejar de competir entre nosotros, sino que ellos son inferiores, incivilizados y tenemos que conquistarlos. Entonces, es de esta manera que las potencias europeas, a priori, se dividieron África, trazaron líneas y no solo se la dividieron, después la conquistaron. La conquistaron, le sacaron todos sus recursos, la explotaron, la dominaron y esa dominación, y especialmente en el caso de Francia, no fue nada pacífica, fue muy brutal. Y no solo Francia también, sino Bélgica en el caso del Congo, Francia en el caso de Argelia, Gran Bretaña en el caso de lo que hoy sería Sudáfrica y Egipto, España en lo que sería Marruecos, Italia en lo que sería Libia. No fue nada pacífica, y sino que fue por la fuerza. Y luego que pase todo esto, va a venir a partir de 1920, 1930, las famosas independencias de los estados africanos. Y esto va a ser todo un problema que va a venir hasta el presente. Es decir, que el problema actual del África contemporánea, en donde vemos cada vez menos, pero vemos guerras, no solo guerras civiles, sino guerras de etnias y de religiones, es un problema que viene a partir del reparto de África. Inclusive antes del reparto de África, con esta carrera colonial que se había generado y con la trata atlántica de esclavos. Ahora bien, entonces, con todo esto podemos decir de que Europa no es ningún continente inocente y que no nos pueden venir a enseñar a nosotros lecciones sobre racismo, sobre humanidad, porque estuvieron en África aproximadamente 100 años de conquista, pero más aún 100 años de penetración, otros 100 años de penetración económica y de desconfiguración social y cultural. Ahora bien, ¿qué pasa cuando entonces en esta canción de la selección dice son todos de Angola, tienen nacionalidad francesa? Bueno, específicamente Angola va a ser una colonia portuguesa, es uno de los pocos países o regiones que le va a quedar a Portugal. Así que, bueno, no tenemos por qué decirle a los muchachos de la selección argentina que tienen que saber de historia y qué país fue de qué potencia, sino el trasfondo de esto, ¿no? O sea, efectivamente, mucha población
africana, proveniente de África, como es el caso de Camavinga. Camavinga, jugador de la selección francesa, tiene nacionalidad de Angola. Y los papás de Mbappé, el papá, si no me equivoco, es de Camerún y la mamá es de Argelia. Entonces, la canción esconde una cuestión que Francia no quiere admitir, que colonizó África. Casi la mitad de África fue francesa. Y por último, lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuando dice: ningún país colonialista nos va a venir a decir a nosotros qué tenemos que decir o cómo tenemos que manejarnos. Y bueno, y tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Con que Europa colonizó África, la explotó, la diezmó y robó sus recursos y sus obras de arte que hoy están en los museos de estos países. Así que bien, espero que les haya gustado el video. Es bastante breve, es para interiorizarse un poco en la historia de la colonización. No es la historia completa de África. África tiene mucha más historia para atrás. Y tiene esta etapa, que es una etapa de decadencia, en donde se quiso vender esto del atraso africano, de la incivilización, pero que no es otra cosa que consecuencia de la dominación europea, francesa específicamente, en África. Bueno, si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos en el próximo video. Chau.